De vuelta con ustedes para contarles que Renzo Álvarez, el presidente del Consejo de Ministros del gobierno de José Gerí, habló en exclusiva con Willas, exactamente con Contracorriente, y sobre un tema que despertó mucha suspicacia, el estado de emergencia. Tuvimos tantos que no dieron resultado, este sí va a tener efecto, por ejemplo. Él dijo que no es un tema para maquillar al gobierno, sino que entraña planes operativos para desarticular a las bandas criminales. El día de ayer el presidente de la República ha decretado un estado de emergencia por los próximos 30 días. Hemos llegado hoy a Palacio de Gobierno para conversar con el primer ministro y que nos pueda explicar cuáles son las medidas que se plantean para combatir la inseguridad ciudadana y cuáles son otras políticas que se van a implementar para trabajar la economía y transparentar las elecciones del 2026. Doctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por el espacio. En principio, el día de ayer se ha decretado un estado de emergencia por 30 días y quisiéramos poder profundizar un poco con usted qué es lo que está proponiendo el gobierno para hacer con la inseguridad ciudadana, que es una crisis que estamos viviendo casi incesante, ¿no? En primer lugar, todos somos conscientes de que es necesario tomar medidas. A diferencia de antiguos estados de emergencia, este estado de emergencia no es para maquillar la incapacidad de un gobierno, sino por el contrario, hacer el marco jurídico adecuado para permitir que los equipos operativos y los servicios de inteligencia realmente coordinen entre sí para llevar a cabo los objetivos que realmente se quieren. A eso es a lo que se refiere el presidente con esta modalidad de ofensiva, ¿no? Ayer hablaba de que ya no se va a tomar un perfil defensivo, sino ofensivo frente a la criminalidad. Exactamente. Hasta donde yo recuerdo, lo que consistía en un estado de emergencia era sacar a los militares para darle un respiro a la policía, ponerlos en las calles, en algunos cruces de caminos, en paraderos, pero básicamente no se combatía el crimen, porque al final de cuentas, este crimen organizado, estas bandas de extorsionadores actúan como el terrorismo. Pueden estar en el ómnibus en el cual estamos, pueden estar en el colectivo, pueden incluso estar en las asociaciones de padres de familia que compartimos. Son los mismos espacios, pero nunca van a estar con un letrero que diga yo formo parte de la banda. Incluso se dice que hay algunos policías ya cooptados por la corrupción que también tienen esta participación. Por tanto, la labor principal es de la inteligencia. Por eso es que en el decreto se habla de trabajar con indicadores, tecnología, estadística y sobre todo la labor de inteligencia. El decreto, elaborado por el presidente, ordena que interactúen los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas con la inteligencia del Ministerio del Interior, la inteligencia del INPE e incluso con la unidad de inteligencia tributaria. ¿Por qué? Porque se trata de atacar a un enemigo invisible, a un enemigo que en realidad emplea a gente joven para que sea el que recolecta o el que amenaza. Pero detrás de ellos hay otros componentes que son los que realmente se quiere atacar y detener. Este estado de emergencia no comprende un toque de queda, pero la población se pregunta si es que en algún momento esta medida quizás se va a considerar. La primera pregunta es: ¿el toque de queda contribuye a que no existan o contribuye a impedir o a contrarrestar de alguna medida las amenazas? No, porque quien va a poner una bomba posiblemente sea incluso el vecino del bodeguero o del restaurante o del profesional y no lo sepa nadie. Simplemente sale, pone la bomba y nuevamente vuelve a entrar a su casa. Por tanto, no es útil y, por el contrario, puede afectar gravemente al comercio, al turismo y a otras actividades lícitas. Doctor, la población se pregunta, ¿en 8 meses es un plazo prudente, es un plazo posible para combatir la inseguridad ciudadana? Sí, por supuesto. O sea, todo plazo es susceptible. Ahora, los planes tienen que ser realistas. Yo diría que incluso 8 meses es mucho tiempo, porque hay que considerar que ya teniendo a un presidente elegido y ya con la noticia de que está componiendo un gabinete y está implementando las líneas maestras de su plan de gobierno, ya el espacio, la ventana de oportunidad de este gobierno transitorio se acorta. Yo prefiero hablar de 5 o 6 meses efectivos. Esos 5 o 6 meses efectivos
tiene que trabajar los servicios de inteligencia en forma unida, sin recelos, sin egoísmo, sin egos, para potenciar el comité de operaciones, que es el que tiene que intervenir a esas bandas, a esos sicarios, a esos extorsionadores. ¿Es posible entonces en estos meses cimentar quizá las estrategias para reformar finalmente la política pública contra la inseguridad ciudadana? Sí, la idea es golpear las bandas y, si es posible, adquirir la tecnología que hoy en día en el mundo entero ya existe. Hay el seguimiento de los chips, el seguimiento a los teléfonos celulares. Hay diversas, una gama diversa que inclusive ha sido aportes de los congresistas ahora en estos días que he estado recorriendo las bancadas. Ellos mismos han estado aportando a la figura, a los lineamientos del presidente. Un tema que es fundamental es el presupuesto que tiene la policía, que tiene el Ministerio Público y que se deriva al combate de la inseguridad ciudadana, al combate del crimen organizado. El Estado peruano invierte y gasta mucho dinero en potenciales elefantes blancos o quizá simplemente elefantes blancos como es Petroperú. El Ministerio de Economía, con la dirección de Denise Mireyes, ha logrado tomar una iniciativa, un gesto muy interesante y muy válido, que es dejar de financiar Petroperú y utilizar esos fondos para las principales problemáticas del país. ¿Eso comprende la seguridad ciudadana? Yo creo que sí. Comenzando del principio. Este gobierno no tiene que evaluar, no tiene que medirse, autolimitarse, considerando los resultados de una campaña electoral o de las próximas elecciones. No es el gobierno de un partido, no es el gobierno de un grupo de candidatos potenciales. El compromiso esencial es con el país. Es un gobierno sui generis, porque en realidad no estamos autolimitados por la política, siendo el presidente un político ya de carrera. Por tanto, a diferencia de otros gobiernos, no tenemos por qué limitarnos si es que se evalúa que Petroperú debe ser o vendida de plano, debe invitarse a participar a sectores privados, que es otra posibilidad, o debe sectorizarse, debe convertirse en varias empresas para poder iniciar la venta de algunos sectores y la liquidación de otros. Por tanto, el Estado peruano, o sea, el Perú ha gastado millones, miles de millones de dólares en algo que no era rentable y, al final de cuentas, los políticos y los gobernantes que han hecho eso posible, ese gasto innecesario, tienen que responder ante la historia. Permítame hacerle dos preguntas para cerrar. Hay muchas concesiones que están por vencer en los próximos meses y el gobierno tendría que tomar la decisión si es que se les va a dar una adenda a esas concesiones o si es que se va a hacer licitaciones internacionales de carácter definitivo para ciertos proyectos grandes. ¿Qué postura va a tomar el gobierno frente a eso? Está en evaluación. Justamente el presidente nos había advertido de que tiene técnicos en ambos, digamos, en posiciones divergentes, y él está escuchando conjuntamente con su ministro de Energía y Minas las posibilidades, y las va a transmitir, las va a expresar en un Consejo de Ministros, pero en su oportunidad. Eso está siendo evaluado. Doctor, me gustaría pedirle una reflexión. Usted finalmente está cerrando este quinquenio, un quinquenio definitivamente alborotado, impredecible, con 3 presidentes, 10 gabinetes ministeriales, y nos acercamos a un proceso electoral que esperamos todos nos pueda dar un poco más de paz y tranquilidad. ¿Cómo se puede garantizar elecciones transparentes y limpias en el 2026? En primer lugar, con un gobierno que no intervenga a favor de nadie, un gobierno que garantice la imparcialidad y sobre todo garantice la paz. Una campaña que ya se advierte belicosa, beligrante, porque hay posiciones antagónicas, no ideológicas, si hay posiciones antagónicas
ligadas con la corrupción, ligadas con la minería ilegal, ligadas con el narcotráfico y ligadas con el extremismo político. Por tanto, este gobierno lo que tiene que hacer esencialmente es garantizar el orden, la paz y la seguridad de todos aquellos que van a participar en forma activa en la campaña electoral, y este gobierno va a permanecer imparcial porque en realidad no tiene mayor interés que el de dejar un legado para el futuro de los peruanos. La verdad es que hay cada congresista con ideas descabelladas, absurdas, con iniciativas que realmente son terribles, como Luis Cordero Jontay, que ha propuesto que los pagos hechos por empresarios se descuenten del impuesto a la renta, que en buena forma es una manera de darle formalidad al delito de la extorsión. O sea, ha tenido que retirarlo. Algo absurdo, pero veamos lo que informó sobre el tema Contracorriente. Luis Cordero Jontay es congresista de la República por Alianza por el Progreso, pero antes de ser una raza distinta, fue fujimorista. También adepto del partido del lagarto Martín Vizcarra y dueño de una larga lista de cuestionamientos. Hoy los reflectores se han colocado sobre él. Esta vez por un proyecto de ley que busca que los empresarios pasen por la caja de la SUNAT y debiten impuestos a causa de la extorsión del que pueden ser víctimas de las organizaciones criminales. ¿Una irresponsabilidad o una gran idea o quizá un proyecto digno de burlas y memes? El proyecto de ley es claro, ¿no? En realidad tiene solamente 4 artículos y realmente es muy claro. En ninguna parte del proyecto dice que se legaliza o se formaliza, ¿no?, el tema de la extorsión, ¿no? La extorsión sigue siendo un delito, ¿no? Sin embargo, claro, lógicamente algunas propuestas mías polémicas han salido en los medios, ¿no? Luis Cordero, al igual que su hermana María, tampoco habla en el hemiciclo. Es el más esquivo de los parlamentarios en pasos perdidos y el más ausente en las sesiones plenarias. Sin embargo, es el padre de una criatura que ha puesto los pelos de punta al más pulcro de los economistas. Contracorriente fue en busca del congresista para romper el silencio del Cordero. Los proyectos de ley se deben leer específicamente dentro del espíritu y del objeto que tienen como proyecto, ¿no? Y cada proyecto, lógicamente, es perfectible, ¿no? Puede tomar decisiones de otras instituciones también y se puede mejorar. Sin embargo, en este caso han tergiversado el espíritu de la ley y el objeto con el cual se tendría que plantear este proyecto de ley, ¿no? Me pedían que colabore, que me alinee a ellos con $100.000. Bueno, cifra que lamentablemente no la tengo, no dispongo, y bueno, su amenaza es atentar contra la vida de los seres que uno más quiere. Todo conductor que en la mañana sale no sabe si va a regresar con vida o no va a regresar con vida a su hogar. La gente que trabaja acá ya nos dejaron, ya no quieren trabajar de miedo. El 14 de octubre a las 9:37 de la mañana, Luis Cordero Jontay presentó el proyecto de ley número 12793, iniciativa legislativa que recibió la firma de respaldo de 5 congresistas de su bancada Alianza para el Progreso. Ellos son Alejandro Soto, Magali Ruiz, María Acuña Peralta, Eduardo Salguana y Segundo Quirós. Hoy todos han dado la espalda al proyecto porque no soluciona nada y hasta piensan que era mejor que nunca nazca. Yo lo veo como un insulto a la inteligencia de la gente. Se está luchando en estos momentos contra las leyes pro crimen que se ha aprobado en el Congreso, que se está pidiendo su derogatoria de forma inmediata. Y plantear un proyecto de ley de esta manera es simplemente querer ahora legalizar las extorsiones. Este tipo de leyes o propuestas lo que hacen es dejar algunas ventanas para que la criminalidad se siga fortaleciendo lamentablemente. No podemos legalizar las extorsiones, jamás en la vida nos podemos legalizar. Si estamos en desacuerdo, justamente acá también en el Pleno vemos que hay congresistas que se dedican a extorsionar a gobiernos, a los gobiernos.
En las últimas horas se decidió retirar el proyecto ante la ola de críticas a causa de una posible legalización de la extorsión y de lo inviable que este puede ser, a opinión de los especialistas. Yo sigo haciendo mi trabajo, como usted ve, represento, ¿no?, a los que me han dado su voto, y creo que lo importante es que se pueda reflejar las necesidades que el día de hoy tienen las personas, ¿no? Si usted va a cualquier provincia, lo primero que piden las personas es seguridad, ¿no? Y lo otro, que no sigan siendo extorsionadas, quieren una solución. Entonces, frente a todo lo que los ciudadanos hacen, nos pagan sus impuestos para que el Estado les dé seguridad, actualmente no hay una garantía de ello, ¿no? ¿Acaso en APP no se lee lo que firma? ¿Por qué el grueso de congresistas decidió avalar primero el proyecto de Luis Cordero Jontay y hoy esconden la mano? La versión de boca del protagonista. Nosotros estamos en contra de las extorsiones, o sea, estamos en contra de todo hecho delictivo. O sea, el tema de la extorsión es un hecho delictivo y eso no va a cambiar. Al contrario, ¿no? Estoy planteando, por ejemplo, que se pueda haber penas más severas para los extorsionadores, ¿no? Sin embargo, se tiene que ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? La pregunta se cae de madura. ¿Hasta cuándo debemos soportar proyectos de ley que a simple vista carecen de profundidad en el análisis y la viabilidad? La historia parece que continuará. Es bueno recordar que lo que ahora llamamos Junta Nacional de Justicia fue el anterior CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene como función fundamental evaluar a magistrados para nombrar fiscales, jueces, destituirlos también, ¿no? Pero la anterior Junta Nacional de Justicia fue un desastre, donde estuvo Aldo Vázquez, Inestello, por su productividad, por la mala labor que realizó. Y sobre este tema, Contracorriente tiene un informe que no se lo puede perder. Fueron 5 años de poca productividad, inacción y cuestionamientos en su labor. En los próximos minutos, lo que nos dejó la Junta Nacional de Justicia de Inestello y de Aldo Vázquez. La Junta que se creó y eligió en tiempos del lagarto Martín Vizcarra. La Junta Nacional de Justicia se ha politizado, entonces ha perdido la esencia de su función, que es la de escoger abogados probos, profesionalmente buenos, que puedan ocupar los distintos cargos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Es que escogían los amigos, tenían posiciones ideológicas y no importaba si es que el funcionario judicial que se escogía era bueno o malo. Lo importante es que hiciera lo que a mí me daba la gana. El 20 de octubre será recordado como el día en que una vez más el fiscal, adicto a las cámaras y a la polémica, demostró su nula idoneidad en el cargo. Logró que un mega juicio se caiga estrepitosamente. Los cuestionamientos ya no se pueden esconder. Creo que la Junta Nacional de Justicia, la actual, debe proceder inmediatamente a evaluar técnicamente, ¿no es cierto?, cuál ha sido la labor como fiscal provincial que ha tenido José Domingo Pérez, porque es obvio, para nadie es un secreto, que el caso más emblemático de corrupción en el Perú en el siglo XX y en el XXI, y creo que a lo largo de toda la República, es el caso Odebrecht, y hasta la fecha creo que el balance es absolutamente negativo. ¿Quiénes son los responsables? El origen apunta a la prístina e impoluta Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, que en 5 años no acabó con la provisionalidad y no tuvo ni los filtros ni los criterios necesarios para elegir a los mejores. Vaya usted hoy día a la Corte Suprema y pregunte cuántos son los titulares, 18. ¿Cuántos trabajan? 60. Entonces, 60 menos 18, ¿cuánto da? La pregunta es, ¿de dónde salen ellos? De las Cortes Supremas. ¿Tienen nombramiento? No tienen. ¿Tienen nombramiento? No tienen. Tienen un oficio del presidente de la Corte Suprema. Esos huecos los cubren los jueces de primera instancia. Y los jueces de primera instancia son cubiertos por abogados de la calle nombrados por el presidente de la Corte de que se trata. Así estamos.
y troyanos piden una reforma del sistema judicial y fiscal. La opinión pública, el litigante de a pie, el extorsionado emprendedor, la madre que exige pensión alimenticio para sus hijos, usted, todos hemos sentido el descalabro judicial día a día. La Junta Nacional de Justicia, que debió ser un órgano encargado justamente de escoger a los mejores, no ha hecho bien su función. Estos fueron encargados por el gobierno de Vizcarra de revisar todo lo que hicieron anterior. Pero se suponía que debía ser una revisión técnica, pero la Junta se dedicó más bien, desde mi punto de vista, a perder el tiempo buscando jueces de su inclinación ideológica. Una pequeña muestra del poco criterio de la elección de magistrados y del deficiente trabajo en la Junta Nacional de Aldo Vázquez y compañía, aquí en Contracorriente. No se pasa por casualidad, eso no es descuido, ¿no? Está hecho así, el sistema está hecho así, para que ganen y lleguen adelante los mediocres y los que no tienen calificaciones y los verdaderos no participan, ¿no? José Domingo Pérez es un fiscal que desde hace 10 años no pasa un proceso de ratificación o evaluación de conocimientos. A través de un pedido de transparencia, este programa se enteró que desde hace una década la evaluación del fiscal más mediático de todos los tiempos sigue en modo evaluación pendiente cuando la norma exige que la Junta Nacional de Justicia evalúe a todos los magistrados cada 7 años. El examen de suficiencia Pérez duerme el sueño de los justos. ¿Qué hacemos nosotros exigiendo a los chicos en la universidad que tienen que estudiar, no tienen que plagiar, que tienen que dar buenos exámenes, que tienen buenos juristas, cuando en la realidad es, no, el sistema le saca la vuelta al sistema, ¿no? ¿Cómo es que un fiscal tipifique el delito de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial cuando este no era un delito cuando sucedieron los hechos? ¿Cómo es que se puede bajar uno de los casos más emblemáticos contra Keiko Fujimori y no pasar nada? El gran culpable del desprestigio del Ministerio Público es el fiscal provincial, José Domingo Pérez. Y parece ser que como todo se está viniendo abajo en las investigaciones que él está llevando a cabo, porque son investigaciones que a los ojos de la ciudadanía aparecen manchadas de poco profesionalismo, entonces a Domingo Pérez lo que está buscando es una tabla de salvación para salir lo más rápido que se pueda, a fin de decir yo no tuve la culpa, fueron los que vinieron después. La ley es clara y aplica a todos los magistrados. Cada 7 años se debe evaluar la actuación del magistrado, tanto académicamente como emocionalmente a través de una entrevista personal. La Constitución dice claramente, cada 7 años, 7 años es uno más que 6 y uno menos que 8, cada 7 años, un número básico, aritmético, ¿no? Se ratifica a los jueces y fiscales. Si no lo hacen, entonces claramente hay un incumplimiento constitucional. Pero la Junta Nacional de Martín Vizcarra no solo omitió su labor de evaluar a Pérez Gómez, tampoco tuvo un filtro fino con Patricia Benavides, quien los timó con su tesis, que ahora se sabe fue plagiada en más del 87%. Hoy es fiscal suprema por obra y gracia de este ramillete de magistrados. En ninguna parte dice que para ser suprema tienes que elaborar una tesis. Luego señala que está con el 85% de plagio. ¿Tienen el original de la tesis? Eso yo me pregunté ayer públicamente. ¿Tienen el original de la tesis? Porque todos le estamos ¿Tienen el original de la tesis? Y si hasta aquí se siente indignado por el pésimo control y desempeño de la Junta Nacional de Aldo Vázquez y compañía, indígnese más con la respuesta de Delia Espinosa, la suspendida fiscal de la Nación, que a velazo limpio quiere regresar a la Fiscalía. Hay un incremento notorio de patrimonio entre 2020 y 2021. Los 3 meses que estuvimos todos, absolutamente todos, digamos, distanciados y sin posibilidad de acudir al centro de trabajo, les soy sincera, doctores, fue una oportunidad de ahorro bastante considerable. ¿Cuán
Cuán escrupuloso fue la anterior Junta Nacional de Justicia en la evaluación y ratificación de magistrados. Ahora se arguye que no se nombra magistrados titulares por falta de presupuesto. Hoy, esa papa caliente está en manos de la actual Junta y aquí no vale lavarse las manos. Y el presupuesto no es pretexto. El presupuesto no es problema de ellos. El presupuesto es un problema de economía y finanzas. El Estado les tiene que dar presupuesto del caso. Y si no, se empiezan a morder la cola, ¿no? Entonces, no te nombro porque no tengo presupuesto. Entonces, no tengo presupuesto, no te nombro. Y al final no salen del hueco. Continuando con esta labor didáctica en ellos en Willax, ¿ha oído hablar del Consejo Fiscal? Bueno, es un organismo que actualmente lo preside Alonso Segura, que fue ministro de Economía y Finanzas, que justamente evalúa la política fiscal, o sea, versus estabilidad económica, que es importantísimo. Esta semana anunció, por ejemplo, que lamentablemente Rafael López Aliaga deja una deuda muy grande en la municipalidad, que nos ha endeudado, ha triplicado por casi 5 veces la deuda. Pero también en el Congreso hay problemas, porque los congresistas no miden los efectos del proyecto de ley y están comprometiéndonos en un posible gasto para el cual no tenemos el financiamiento. Estamos muy preocupados por decisiones desde el Estado que tienen incidencias fiscales negativas. ¿Qué está pasando con la economía peruana? Como un semáforo. Nosotros en esa relación estamos en ámbar, la relación deuda, PBI o PNB en ámbar. Todavía no pasamos a rojo, pero si seguimos gastando más de lo que tenemos, y ahí sí los problemas son graves, miren el caso de Argentina. Estamos frente a un cáncer silencioso que es capaz de terminar con todo lo avanzado, o el tumor del populismo e irresponsabilidad fiscal ha hecho metástasis y amenaza con corroer todo lo avanzado en nuestra economía peruana. Si esa película, que ya es de suspenso, no cambia, va a ser de terror, ¿no? Fiscalmente hablando. Una radiografía de ese paciente llamado Perú que podría entrar en estado de coma en menos de 10 años. Todos los detalles con cifras oficiales, con un experto economista que alerta al despilfarro fiscal y el agente causante que goza de una desenfrenada impunidad parlamentaria. Y yo le digo al señor que no sea pues tremendista, que no dé una posición política, que sea una posición concreta, técnica y que haga la demanda que él cree correspondiente. Es muy fácil decir yo quiero hacer este gasto para mi población, yo quiero hacer mi gasto para mi población. Y lo entendemos. Sin embargo, la cuestión es, nunca dicen de dónde va a salir, cuál es el costo fiscal y qué decisiones van a tener que ser atrasadas o retrasadas, como en cualquier familia, para financiar. El Consejo Fiscal, un órgano contralor y de opiniones no vinculantes, acaba de alertar del preocupante déficit fiscal al que estamos yendo a causa de proyectos de ley del Parlamento Nacional que implican grandes gastos sin contar con la billetera suficiente para afrontarlos. Son 229 leyes que tenemos que sostener con un alto costo fiscal. Solo 10 de estas propuestas requieren un desembolso de 25.000 millones de soles al año. Esta película recién empieza. Estos últimos meses son meses de campaña en que, digamos, a veces las autoridades públicas les gusta ofrecer y aprobar cosas y esperemos que no ocurra porque ya las cuentas públicas no lo soportan, ¿no? Los ingresos transitorios que estamos teniendo ahora son transitorios porque fundamentalmente el precio de las materias primas está muy alto, pero eso no se va a mantener mucho tiempo, va a bajar. Y si ustedes con esos ingresos financian gastos permanentes como aumento de sueldos y ese tipo de cosas, a la hora que los ingresos transitorios bajen, ¿quién financia esto? Le están dejando una bomba de tiempo al próximo gobierno. Es
decir, estamos sobregirando la tarjeta de crédito del Perú cuando deberíamos estar ahorrando. Según los especialistas, el Congreso de la República ha deteriorado las finanzas públicas con proyectos de ley que ponen en jaque lo único rescatable que hemos construido en las últimas décadas, nuestra fortaleza macroeconómica. Del lado del Congreso de la República, básicamente que dejen de aprobar estas normas todas las semanas que tienen costos fiscales enormes y como dijimos, hay 300 y pico dispositivos ya dictaminados con costo fiscal y los 10 más grandes cuestan 25.000 millones de soles anuales. Eso es impagable. En este cuadro del Consejo Fiscal se evidencia lo grave del problema. Desde agosto del 2021, el Congreso aprobó más de 200 leyes, un volumen que triplica el promedio histórico. Lo peor de todo es que el 44% de todas esas normas legales fueron nocivas, fueron aprobadas por insistencia, es decir, pese a las observaciones del Poder Ejecutivo. Acá lo que se tiene que hacer son políticas públicas claras de ampliación de la base tributaria, o sea, recaudar más, y ellos no lo saben hacer. Lo que tienen que hacer es llamar a economistas jóvenes, y yo hago un llamado a los nuevos economistas del Perú, a que planteen nuevas alternativas de ampliar la base tributaria. Según el Consejo Fiscal, las leyes populistas del Congreso generarían 35.000 millones de soles de pérdida al año. Entre las 10 propuestas legislativas más caras y que requieren un desembolso de 25.000 millones de soles al año, están las propuestas de Sigrid Bazán, Alejandro Soto y Rosángela Barbarán. Aquí no se salva ninguna bancada. Todas han echado mano al llamado bono, a la compensación o a la pensión. No tienen límites, no hay alerta que los detenga. Hoy, en el pleno de los jueves, incluso trataron de poner una ley que provocará un forado más en el presupuesto público. Ahora, los padres de la patria quieren exonerar del IGB al yapeo o cualquier otro monedero electrónico. La iniciativa legislativa tenía apenas solo 14 páginas y nadie se explicaba cómo un informe tan pobre pudo pasar todas las instancias o los llamados filtros parlamentarios hasta llegar al pleno del Congreso. Hay que tener cuidado en cuanto al uso de la caja fiscal, pero si se trata en la forma que estamos entendiendo de no gravar lo que no son utilidades, evidentemente se justifica, ¿no? Cuando se presenta un proyecto de ley referido a gasto público, el primer filtro es la Comisión de Economía, pero nada de esto ha pasado en el actual Parlamento. Uno de esos presidentes de comisión es Illich López, congresista al que el mea culpa le parece casi imposible. ¿Pero qué está pasando? ¿No hay un filtro? ¿Qué es lo que pasa para que los congresistas presenten ese tipo de proyectos? A ver, los congresistas pueden presentar cualquier iniciativa porque muchos vienen también de demandas e intereses de distintos sectores. Yo creo que el trabajo es de la comisión, porque la comisión se supone que está conformada por personal técnico y especializado, ¿no? O sea, y hay que preguntarse quién ha tenido la Comisión de Economía todo este tiempo. Señor Illich. Muchas gracias. En 10 años prácticamente vamos a estar en default, y eso es bien grave, porque en realidad dicen que son proyectos más que nada populistas. Con economistas como ellos, probablemente estemos así, pero yo estoy seguro que esta nueva generación de economistas tiene que hacer claro, o sea, este tema es simple. ¿Cuánto ingresa en impuestos al Estado? La presión tributaria en este momento es del 16%. Eso quiere decir que de cada 100 soles se tributan solo por 16, se cobra impuestos solo por 16. El trabajo del Ejecutivo, de las políticas públicas, es justamente hacer que esta gran cantidad de informales que tenemos en el Perú sean formales. Nosotros somos, como toda la ciudadanía, muy empáticos con la necesidad de que se mejoren las remuneraciones del personal del sector público, que haya mejores pensiones, se cierren las brechas de infraestructura, se imaginarán que haya más y mejores programas sociales. Sin embargo, lo que decimos es que esto tiene que hacerse con prioridades, con prudencia.
No solo el Congreso de la República es el único culpable de este tipo de leyes que nos causan un gran forado fiscal. Según los economistas más importantes de este país, los últimos gobiernos y sus ministros de Economía no han sabido ponerle freno, un coto, a través de una observación o una denuncia ante el Tribunal Constitucional. Observar ese tipo de leyes para no tener ese tipo de proyecciones negativas en el futuro. El llamado de alerta es preocupante y todo a causa de normas pésimamente estudiadas y aprobadas al caballazo por nuestras madres y padres de la patria. Es necesario tomar conciencia e enfrentar el problema para no distraernos de los asuntos verdaderamente importantes. Un enorme trabajo para el actual gobierno de José Gerí y para el próximo presidente de la República. Señora, señorita, amiga, si te puedo tratar con confianza, el cáncer puede estar viviendo en tu cuerpo y tú no te das cuenta. Y hablamos específicamente del cáncer de mama. Y no basta con mirarse, tocarse un autoexamen, porque hay que hacerse una mamografía que es importante. Hay gente que tiene temor, que me pueden encontrar, pero no, aún con miedo, por favor, anda, es una medida de prevención. Hazte una mamografía y puedes reservar tu cita al 988-562-238. La prevención salva vidas. Aún con miedo, anda a hacerte tu examen. Comerciales. Y más adelante, los hoteles de Vladimir Cerrón. Se hablaba de uno que era de la derrama magisterial en Cañete, pero hay pruebas, ahora sí, una boleta de un hotel en San Juan de Lurigancho. Fue el 12 de diciembre del 2024. Los detalles al volver.